La Central Unitaria de Trabajadores se complace en compartir esta convocatoria conjuntamente con la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Confederación Democrática de Pensionados y la Confederación de Pensionados de Colombia, por cuanto que es obligante para las organizaciones sociales en Colombia asumir posición y decisión respecto a la trascendental e histórica posibilidad que le asiste al país para trascender positivamente varias décadas de guerra y de violencia hacia una nueva fase de la nación que sin actores armados ofrezca la posibilidad real de trabajar en verdad, en democracia y con respeto absoluto a los derechos humanos por un auténtico Estado social de derecho que se mantiene como postulado aún en la Constitución política. Saludamos a nuestra dirección de la CUT Bogotá-Cundinamarca, quien contribuyó positivamente a la coordinación de este evento. Saludamos la presencia del Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, con su presidente a la cabeza, el camarada Luis Gruber. En fin, saludamos a todas las demás organizaciones aquí presentes atendiendo nuestro llamado. En la fase del posacuerdo, la violencia contra la dirigencia social en Colombia se incrementará. Así nos lo hace saber el informe que está preparando la organización Somos Defensores. En este informe se presenta un balance que corrobora las denuncias que la CUT viene haciendo respecto a que solo en el año 2016, de enero a la fecha, han sido asesinados 35 dirigentes sociales, de los cuales el 70% sindicalistas de nuestra central. Pero a la vez, el informe nos hace saber que son 100 organizaciones sociales aproximadamente las que van a sufrir con mayor rigor la violencia, puesto que están ubicados sus centros de acción en las zonas señaladas como de mayor violencia y en aquellas que se han definido para la concentración de las FARC hacia la desmovilización, y otras de gran influencia del Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, y las ahora denominadas neoparamilitares. El informe prescrito nos lleva a profundas reflexiones y a procurar respuestas a ciertas preguntas, como que si la desmovilización de los grupos armados ilegales trae consigo el cese de la estigmatización por la difusión de las ideas políticas o concepciones ideológicas, cuando en la medida que se acerca la firma de los acuerdos en La Habana y la convocatoria al plebiscito refrendatorio, es más común la proliferación de señalamientos con odio y rechazo entre sectores de colombianos por el sí o por el no a la paz. Estamos claros que si bien está por consolidarse un acuerdo definitivo con las FARC para su incorporación a la vida civil, quedan aún asuntos por resolver en perspectiva de un acuerdo global hacia una solución total al conflicto armado, pues no solo se ha conocido frentes de las FARC que se han declarado en rebeldía a los acuerdos, pues también sigue en ciernes el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, y aún el gobierno no plantea un plan de acción para solucionar la violencia derivada
de los denominados grupos neoparamilitares, que entre otros aspectos son los mayores responsables de las agresiones a la dirigencia social. Frente al panorama real en materia de derechos humanos y de perspectivas de acuerdos para la paz, la Central Unitaria mantiene su preocupación creciente sobre la política económica insertada en el Plan de Desarrollo del presidente Santos, que desde su concepción neoliberal a ultranza, dentro del marco del modelo internacional capitalista, continúa profundizando la brecha de la inequidad social y con sus nuevas leyes y decretos priorizando el fervor por la concentración de la riqueza en unos pocos nacionales y las multinacionales que han hecho de nuestra nación terreno baldío para la explotación. Para consolidar lo dicho, no solo basta en lo agropecuario leer y estudiar la Ley Sidres, que descuaderna la Constitución en materia de derechos sociales y tenencia de la tierra, sin vacilación y sin consideración con el respeto que incluso el gobierno le debe a la Constitución política. Pues también la reforma tributaria que todos los días nos reitera será tramitada sí o sí en el Congreso de la República. Es otro engendro que fortalece la concepción alcabalera de los neoliberales empotrados en la conducción del Estado para exonerar a los ricos más ricos de responsabilidades tributarias y paliar la crisis con mayor saqueo a la inmensa mayoría de los colombianos, cada vez más cercanos de clase media a la pobre y la pobre a la pobreza absoluta. Por estas consideraciones nada estimulantes, la CUT mantiene y mantendrá su política de denuncia y oposición al gobierno del presidente Santos, pero de forma serena y objetiva ha entendido y asumido la decisión histórica de trabajar en el plebiscito por el sí a la paz. Como a un importantísimo número de organizaciones sociales y políticas, nos anima la esperanza de que con los acuerdos de paz se propicien los espacios democráticos para contribuir sin violencia a la reconstrucción de la nación. Por esta razón es que la CUT sin ambajes trabajará por el sí en el plebiscito, pues no en vano desde el Papa Francisco, la Unión Europea, incluso el Reino Unido, la totalidad de los países de las Américas, las organizaciones de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, avalan el proceso conjuntamente con el movimiento sindical internacional. Nuestra batalla por el sí nada tiene que ver con la disputa por el poder del santismo y el uribismo. Por el contrario, debemos con el voto derrotar el terrorismo ideológico de una parte y de otra derrotar la aparente ingenuidad que nos señala que si prospera el no, las FARC se someterán a renegociar lo acordado con el gobierno Santos y renuncian a su participación en política y a aceptar ir a la cárcel para ganarse la confianza y aprobación de la extrema derecha que así lo sueña. De lo que sí estamos seguros es que el hecho de que las FARC y el gobierno haya avanzado en una negociación de paz como nunca antes en la historia se debe a la exigencia fundamentalmente del pueblo, de las organizaciones sociales y políticas consecuentes con la necesidad del cese a la guerra y a la presión internacional, que si en principio surgió a manera de vedurías, hoy es un peso específico incuestionable que hace irreversible el proceso y prácticamente irrepetible ese compromiso mundial si fracasa.
lo cual no deseamos, y por eso nuestro llamado al pueblo colombiano, a los trabajadores en general, a votar por el sí en el plebiscito y a prepararnos con mayor organización, movilización y lucha, con mucha fuerza, a construir con el resto del pueblo colombiano en el posacuerdo el auténtico y real Estado de Derecho que demanda la Constitución. Así las cosas, la Central Unitaria cumplirá con el mandato de los congresos de nuestra organización, la definición de nuestra Junta Nacional con la agenda programática para trabajar de norte a sur, de oriente a occidente, sin descanso, por el triunfo del sí, por la paz. Muchas gracias. Le recordamos a los asistentes que en este momento estamos en una Twitteratón. Los invitamos a participar con la etiqueta numeral Vote sí en el plebiscito. En este momento somos Tendencia Nacional. Invitamos al compañero Miguel Morantes, presidente de la CTC. Víctor Báez,